Cuando Sofía despidió a su esposo y a su hija en el aeropuerto, pensó que lo más difícil serían 2 semanas de soledad. No imaginó que esa despedida sería el comienzo del peor descubrimiento de su vida. Porque esa misma mañana, el hombre al que llevaba 10 años cuidando en silencio, inmóvil en una cama, abrió los ojos y no preguntó dónde estaba. No pidió ayuda. La miró en silencio durante unos segundos, y cuando por fin habló, dijo algo que a Sofía le heló la sangre. Tu marido no es quien crees. En ese instante, Sofía entendió que no solo había confiado en la persona equivocada, entendió que su matrimonio, su hogar y la vida de su hija podían haber sido una mentira cuidadosamente construida durante años. Porque lo que estaba a punto de descubrir no tenía que ver solo con dinero, era una traición pensada con calma y una huida que ya estaba en marcha. Si esta historia te impactó, dale like y suscríbete para más casos reales de justicia familiar. Soy Beatriz Campos, magistrada en Madrid, especializada en delitos económicos y violencia familiar. Llevo 38 años en los tribunales. He visto fraudes sofisticados, crímenes violentos, traiciones calculadas. Pero el caso de Sofía Navarro fue uno de esos que me quitó el sueño durante meses. Me enseñó que el mayor peligro no siempre viene de extraños en la calle. A veces viene de la persona que duerme junto a ti cada noche. La persona que conoce tus contraseñas, tus miedos, tus vulnerabilidades. La historia comienza en septiembre de 2024, cuando Sofía Navarro, 58 años, directora ejecutiva de una exitosa empresa de tecnología en Barcelona, despidió a su esposo y a su hija en el aeropuerto de El Prat, para lo que ella creía que serían unas vacaciones familiares en Europa. Pero esas vacaciones nunca iban a suceder. El aeropuerto de Barcelona El Prat estaba lleno, como siempre un sábado por la mañana de septiembre. Familias despidiéndose, viajeros de negocios arrastrando maletas, el murmullo constante de anuncios en catalán, español e inglés. Sofía Navarro estaba de pie en la zona de salidas, abrazando a su hija Lucía. La niña de 9 años llevaba su mochila favorita de unicornios, llena de libros y juguetes para el viaje. «Mamá, ¿segura que no quieres venir?», preguntó Lucía, mirándola con esos grandes ojos marrones que siempre le derretían el corazón. «Cariño, ya te expliqué. El abuelo Vicente necesita cuidados constantes, y la doctora Carmen tiene que visitar a su familia esta semana. Alguien tiene que quedarse con él. Pero son 2 semanas completas. Lo sé, pero papá te cuidará bien, y traerás muchas fotos de Valencia y París, ¿verdad?». Javier Ortega, el esposo de Sofía, se acercó con una sonrisa amplia. A sus 42 años aún conservaba esa apariencia juvenil que la había atraído cuando se conocieron hacía 12 años. Cabello oscuro, perfectamente peinado, traje casual pero caro, los dientes blancos brillando al sonreír. «Amor, el vuelo sale en 1 hora», dijo apoyando la mano en la espalda de Sofía de un modo algo posesivo. «Deberíamos pasar seguridad». «Ya lo sé», respondió ella sintiendo esa conocida punzada de soledad que siempre aparecía cuando Javier y Lucía viajaban sin ella. Javier se inclinó y la besó, un beso largo e intenso, casi inapropiado para un aeropuerto. Sofía se sintió incómoda, aunque no se apartó. Javier siempre había sido así, demostrativo, a veces demasiado. «Te extrañaré», susurró Javier contra sus labios. «2 semanas es mucho tiempo lejos de ti. Tú fuiste quien insistió en este viaje», le recordó Sofía, «porque Lucía necesita ver el mundo, y yo necesito tiempo con mi hija, pero te llamaré todos los días, te lo prometo». Hubo algo en la forma en que lo dijo, algo que Sofía no supo identificar en ese momento, una intensidad extraña, una sensación de cierre, casi de despedida definitiva. Lo descartó, estaba siendo paranoica. Javier la amaba, se lo había demostrado 1000 veces en 12 años de matrimonio. «Vayan», dijo al final, «no quiero que pierdan el vuelo». Lucía la abrazó una última vez. Sofía notó que la niña temblaba apenas. «¿Estás bien, cariño?». «Sí», respondió Lucía con rapidez. «Demasiada. Solo te voy a extrañar». «Yo también, pero nos veremos pronto». Javier tomó la mano de Lucía y avanzó hacia el control de seguridad. Se giró una vez para saludar con la mano. Sofía respondió, viendo a su familia desaparecer entre la multitud.
No sabía entonces que sería la última vez que vería a Javier como un hombre libre, y que cuando volviera a ver a Lucía, sería bajo circunstancias que nunca habría podido imaginar. El viaje de regreso a casa en taxi duró 45 minutos. Sofía se sentó en el asiento trasero, observando la ciudad pasar por la ventana sin realmente verlo. Su mente repetía la despedida una y otra vez. Algo no había estado bien. No sabía decir qué, pero lo sentía en el cuerpo. La forma en que Javier la besó, demasiado intensa, demasiado final. La manera en que Lucía tembló en sus brazos, como si tuviera miedo. Y aquellas palabras: 2 semanas es mucho tiempo lejos de ti. El tono, esa nota falsa. Sofía negó con la cabeza. Estaba siendo ridícula. Javier y Lucía iban camino a Valencia, el primer destino del viaje europeo. Estarían bien, ella estaría bien. 2 semanas sola, tiempo para ponerse al día con el trabajo, para visitar a Vicente, para leer los libros que había ido postergando. Pero cuando el taxi se detuvo frente a su casa, en el elegante barrio de Sarriá, sintió cómo el nudo en el estómago se apretaba un poco más. Algo estaba mal. Pagó al conductor y entró. El silencio la golpeó de frente. Normalmente disfrutaba de la calma cuando Javier y Lucía no estaban. Esa tarde era distinto. Era el silencio previo a una tormenta. Sofía Navarro había construido su vida con determinación y trabajo constante. A los 58 años, era la CEO de Tecnova Solutions, una empresa de software de ciberseguridad, con sede en Barcelona, que había cofundado 25 años atrás. La compañía contaba con 200 empleados y facturaba 30 millones de euros al año. Su vida personal, en cambio, había sido más compleja. Su primer matrimonio a los 28 terminó en divorcio tras 5 años, sin hijos, sin grandes conflictos, solo 2 personas que entendieron que querían cosas distintas. Pasó las 2 décadas siguientes enfocada en su carrera, construyendo su empresa, viajando, viviendo sola en un hermoso apartamento del barrio gótico. Y entonces, a los 46 años, conoció a Javier Ortega en una conferencia de tecnología en Madrid. La conferencia trataba sobre inteligencia artificial y ciberseguridad. Sofía había dado una charla sobre sistemas de detección de amenazas. Al terminar, mientras tomaba café en el pasillo, un hombre se acercó. Sofía Navarro dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro. Su presentación fue brillante. De verdad, brillante. Era atractivo. Eso fue lo primero que notó. Cabello oscuro, ojos verdes intensos, traje perfectamente cortado. Pero había algo más, una energía, un carisma difícil de ignorar. Gracias, respondió Sofía, algo sorprendida por su entusiasmo. Trabaja en el sector consultoría financiera, pero la tecnología me fascina, sobre todo la forma en que habló del factor humano en la ciberseguridad. Casi todos se concentran solo en el código. Usted entiende que el verdadero riesgo son las personas. Hablaron durante 2 horas, de tecnología, de negocios, de la vida. Javier era fascinante, sabía de viajes, de arte, de literatura, de filosofía. Tengo que confesarle algo, dijo Javier cuando la conferencia llegaba a su fin. No vine por las charlas, vine porque vi su nombre en el programa. He seguido su carrera durante años. Usted es increíble. Sofía se sonrojó. A sus 46 años, no estaba acostumbrada a ese tipo de atención. Eso es halagador, pero apenas me conoces. Entonces déjame conocerte. Cena, esta noche, o mañana, o cualquier noche que estés libre. Y así comenzó. Javier era encantador, atractivo, 10 años menor que ella, algo que la hizo dudar al principio. Pero él insistía en que la edad no importaba, que la encontraba fascinante, bella, increíble. Fue un cortejo intenso, flores casi todos los días, mensajes románticos, cenas en los mejores restaurantes de Barcelona, escapadas de fin de semana a Mallorca, a San Sebastián, a París. 6 meses después, estaban casados. No es muy rápido, le había preguntado su mejor amiga Mónica. Tal vez, respondió Sofía, pero tengo 46 años, no tengo tiempo para corteos largos. Y Javier es perfecto. Un año después nació Lucía, un embarazo inesperado a los 47, pero Sofía estaba encantada. Siempre había querido hijos, pensó que esa oportunidad ya había pasado.
Javier fue un padre atento. Cambiaba pañales, se levantaba por las noches, jugaba con Lucía durante horas, y poco a poco se involucró en el negocio de Sofía, al principio solo como consultor informal, luego, de manera gradual, asumiendo más responsabilidades. Javier decía tener un MBA de ESADE, experiencia en finanzas corporativas, podía ayudar a hacer crecer la empresa. Sofía, confiando plenamente en él, le dio acceso a las cuentas, firmó documentos que él colocaba frente a ella, le permitió reestructurar la división financiera. Confío en ti, le dijo al firmar los papeles que lo nombraban. Director financiero. Eres mi esposo, el padre de mi hija, claro que confío en ti. Si tan solo hubiera sabido entonces que cada firma, cada transferencia de poder, formaba parte de un plan meticuloso para robarle. Pero no lo sabía, porque el fraude más eficaz es el que comete alguien en quien confía sin reservas. El padre de Javier, Vicente Ortega, había vivido con ellos durante los últimos 10 años, o más exactamente, había permanecido en coma en una habitación adaptada de la casa durante una década. Cuando Sofía conoció a Javier, Vicente ya estaba enfermo. 75 años, aunque aparentaba muchos más. Un derrame cerebral masivo, según Javier, lo había dejado en estado vegetativo. Los médicos dicen que no hay esperanza de recuperación, había explicado Javier con lágrimas en los ojos. Pero no puedo ponerlo en una residencia. Es mi padre, merece morir con dignidad, en casa rodeado de su familia. Sofía, con su naturaleza generosa, aceptó de inmediato que Vicente viviera con ellos. Contrataron a la doctora Carmen López, una enfermera privada, para cuidarlo las 24 horas. Durante 10 años, Vicente yació en esa casa, conectado a tubos de alimentación, el pecho subiendo y bajando de forma mecánica, los ojos cerrados, sin moverse, sin hablar. Sofía visitaba la habitación de vez en cuando. Le hablaba de su día, de Lucía, de la empresa. Nunca había respuesta, claro. Aún así le reconfortaba hacerlo, como si mantuviera un lazo humano con el hombre que había dado vida a su esposo. Javier visitaba a su padre con frecuencia. A veces Sofía lo escuchaba dentro de la habitación, hablando en voz baja. No distinguía las palabras. Asumía que eran conversaciones íntimas entre padre e hijo. Nunca se le ocurrió que aquellas palabras pudieran ser amenazas, que Javier pudiera estar explicándole a su padre inmóvil exactamente cómo pensaba matarlo. Cuando Sofía regresó del aeropuerto, la casa le pareció demasiado silenciosa, demasiado vacía. Normalmente disfrutaba esa calma. Le permitía pensar, trabajar, descansar. Ese día no, se sentía opresiva, casi ominosa. Dejó el bolso en la mesa de la entrada y fue a la cocina. Preparó café, se sentó en el taburete de la barra y miró el teléfono. Un mensaje de Javier. Pasamos seguridad. Subiendo al avión ahora. Te amo. Respondió. Buen vuelo. Los amo a los dos. Otro mensaje. Cuida bien a papá, y cuídate tú. Eres lo más importante para mí. Sofía sonrió. Javier podía ser intenso, sí, pero siempre cariñoso. Terminó el café y caminó hacia la habitación de Vicente. La puerta estaba entreabierta. Entró. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas corridas para bloquear el sol de la mañana. La máquina de soporte vital emitía sus pitidos regulares. Vicente yacía en la cama, igual que durante los últimos 10 años. Sofía se acercó y se sentó en la silla junto a él. Hola, Vicente, dijo en voz baja. Javier y Lucía se fueron de viaje, así que somos solo tú y yo por 2 semanas. Bueno, y la doctora Carmen cuando regrese mañana. No esperaba respuesta. Nunca la había habido. Entonces ocurrió algo imposible. Los dedos de Vicente se contrajeron. Apenas, un movimiento tan leve que Sofía pensó que lo había imaginado. Se inclinó hacia adelante, observando su mano con atención. El corazón comenzó a latirle con fuerza. ¿Había sido real o solo su mente jugándole una mala pasada? Esperó 5 segundos, 10, 15. Nada, seguramente había sido su imaginación. Se recostó en la silla sintiéndose un poco ridícula. 10 años en coma. Vicente no iba a despertar justo cuando Javier se marchaba. Y entonces los ojos de Vicente se abrieron. No lentamente, no de forma gradual. Se abrieron de golpe, como si hubiera estado despierto todo el tiempo y por fin hubiera decidido demostrarlo.
Sofía gritó. El sonido salió de su garganta antes de que pudiera detenerlo. Después de 10 años viéndolo con los ojos cerrados, ahora estaban abiertos, marrones, claros, fijos en ella. No estaban vidriosos, no estaban perdidos, estaban completamente alertas, como si acabara de despertar de una simple siesta. Dios mío, susurró Sofía, llevándose la mano a la boca. Vicente, ¿puedes oírme? Los labios de Vicente se movieron. Intentaba hablar. Su voz tras una década de silencio era áspera, como papel de lija contra madera. Pero las palabras se entendían. Sofía se inclinó aún más, acercando el oído. Las manos le temblaban. La mente le corría a toda velocidad. Esto no podía estar pasando. Los médicos habían dicho que Vicente nunca despertaría, que el daño cerebral era irreversible. Estoy aquí, Dios. Vicente, ¿qué está pasando? Vicente tragó saliva con dificultad. La garganta debía estar seca tras tanto tiempo. Sus ojos estaban llenos de urgencia, de miedo, de algo que parecía casi desesperación. Tu marido. El corazón de Sofía se detuvo. Javier, ¿qué pasa con Javier? Vicente tomó una respiración trabajosa. Cada palabra le costaba un esfuerzo enorme. Te está robando todo. El mundo de Sofía se congeló. ¿Qué? Robando. Millones. Hace años. Sofía dio un paso atrás, mareada. Vicente, no entiendo. ¿Estás diciendo que has estado consciente todo este tiempo? Sí, 10 años. Me drogaba. Javier. Con Carmen, la doctora Carmen. Vicente asintió débilmente. Descubrí su fraude. Hace 10 años. Iba a denunciarlo. Me envenenó. Me mantuvo callado. Lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Vicente. Podía oír todo, entender todo, pero no moverme, no hablar. 10 años atrapado. Sofía sentía que estaba dentro de una pesadilla. Aquello no podía ser real. Vicente había estado en coma. Los médicos lo confirmaron. Los escáneres cerebrales mostraban, los informes no reflejaban lo que realmente me pasaba, dijo Vicente. Nunca supe cómo lo hizo Javier, pero durante años nadie dudó de esos resultados. No lo sé. Pero, ¿por qué? ¿Por qué haría algo así? Dinero, tu empresa. Javier no te ama, solo quiere tu fortuna. No, susurró Sofía. No puede ser verdad. Lo es. Y ahora se va, con Lucía, con todo tu dinero. No a Europa, Argentina, Buenos Aires. Vi los boletos, oí los planes. Sofía se puso de pie de golpe, con náusea. Vicente, si esto es cierto, si de verdad has estado consciente todo este tiempo, necesito pruebas. Necesito armario secreto, en su oficina, pared falsa, detrás del estante de libros. Tercera fila. Presiona el libro rojo. Se abre. ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué? Lo oí. Javier hablaba, por teléfono, en mi habitación. Creía que no podía oír, pero oí todo. Durante 10 años, oí todo. Sofía miró al hombre en la cama, sus ojos suplicantes, su cuerpo frágil. Si decía la verdad, no te muevas, dijo. Voy a llamar a una ambulancia. Y a la policía. No, todavía no. Primero, mira el armario. Necesitas pruebas. O Javier dirá que estoy loco, que tengo daño cerebral. Necesitas pruebas físicas. Sofía dudó. Cada instinto le gritaba que aquello era imposible, que Vicente deliraba, que había despertado tras 10 años, y su mente estaba confundida. Pero otra parte de ella, pequeña y aterradora, susurraba. ¿Y si es verdad? De acuerdo, dijo al final. Voy a revisar, pero si no encuentro nada, encontrarás, y cuando lo hagas, actúa rápido. Javier aterriza en Buenos Aires en 12 horas. Si no, lo detienes antes desaparecerá, con Lucía, con todo. Sofía salió de la habitación con las piernas temblorosas. Avanzó por el pasillo hacia la oficina de Javier. Una estancia elegante, escritorio de caoba, sillón de cuero,
estantes repletos de libros de negocios. Su mente iba a toda velocidad. ¿Y si Vicente había estado consciente todo este tiempo? ¿Y si no? ¿Y si el despertar repentino había confundido su mente? Pero algo profundo, instintivo, le decía que decía la verdad. Se acercó al estante. Tercera fila. Sus ojos recorrieron los títulos. Estrategias financieras avanzadas. Gestión de capital internacional. Optimización de activos. Libros que Javier aseguraba haber leído. Encontró el libro rojo. Estrategias financieras avanzadas. Con la mano temblorosa, lo presionó hacia adentro. Durante un segundo, no pasó nada. Sofía se sintió absurda. Claro que no había nada. Vicente estaba confundido. Años de sedación habían dañado su mente. Entonces oyó un clic, suave pero inconfundible. Una sección del estante, de aproximadamente 1 metro de ancho, se desplazó apenas hacia adentro. Como una puerta, Sofía empujó. El panel completo se deslizó a un lado, revelando un compartimento oculto, del tamaño de una caja fuerte grande, y estaba lleno. Carpetas, muchas, ordenadas con precisión, etiquetadas con la letra impecable de Javier. Las sacó con manos que no dejaban de temblar, las extendió sobre el escritorio, y empezó a leer. La primera carpeta decía, Transferencias Tecnova. Dentro había docenas de contratos de transferencia bancaria, todos firmados con su nombre, con su firma exacta. Y aún así, no recordaba haber firmado la mayoría. No, espera, sí lo recordaba. Javier se los había presentado a lo largo de los años. Es rutina, amor, reestructuración de cuentas, optimización fiscal, diversificación de inversiones. Había firmado sin leer, porque confiaba, porque era su esposo, porque era el director financiero. Ahora, al leer los detalles, vio la verdad. Cada transferencia iba a una cuenta desconocida. Cantidades relativamente pequeñas. 50.000 aquí, 70.000 allá, diseñadas para no levantar sospechas. Pero al sumar mentalmente, el corazón se le paró. Millones, millones de euros, transferidos durante años. Había documentos de cuentas offshore, Islas Caimán, Suiza, Panamá, todas a nombre de empresas fantasma. Pero el rastro era claro, todo salía de Tecnova, de sus cuentas personales. Y entonces vio los pasaportes, 2 pasaportes argentinos, nuevos, con las fotos de Javier y Lucía, pero con otros nombres. Mateo Ramírez para Javier, Valentina Ramírez para Lucía. Junto a ellos, boletos de avión, no a Valencia ni a París. Barcelona, Buenos Aires. Directo. Salida, hoy, 11:30 am. Solo ida. Sofía sintió que le faltaba el aire. Miró el teléfono. Eran las 10:47. El vuelo despegaba en 43 minutos. Javier había mentido sobre todo. El viaje a Europa era una fachada. Estaba huyendo. Argentina, con Lucía, con todo el dinero robado durante años. Y la dejaría sin nada, salvo con un padre falsamente comatoso, envenenado y silenciado. Siguió revisando el compartimento. Más documentos, contratos de venta de propiedades, la casa en Barcelona, el apartamento de Mallorca, todo programado para venderse la semana siguiente. El dinero iría a una cuenta en Argentina. Encontró registros médicos de Vicente. No mostraban un derrame cerebral, mostraban intoxicación por barbitúrico. Dosis controladas durante años para mantenerlo sedado, pero vivo. Y encontró algo que le heló la sangre. Un plan, escrito a mano, con la letra de Javier. Había varias hojas escritas a mano, con fechas, cifras y notas breves que describían, paso a paso, lo que Javier llevaba años preparando. Javier planeaba matar a su propio padre, probablemente a través de la doctora Carmen, que regresaría al día siguiente. Sofía dejó caer los papeles. Se sentó en el suelo de la oficina, intentando asimilarlo todo. 12 años, 12 años de matrimonio, de confianza, de amor, o de lo que ella creyó que era amor. Todo había sido una mentira, una estafa larga, calculada. Con el tiempo Sofía empezó a entender que Javier nunca la había amado como ella creyó, sino que siempre había estado más cerca de su dinero y de su éxito que de ella. Y ahora se iba, con su hija, con millones,
dejándola destrozada. El teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Subiendo al avión ahora. Te amo tanto. Cuidaré bien de nuestra niña. Sofía miró la pantalla. Las palabras parecían burlarse de ella. Miró el reloj. 10:52. 38 minutos hasta el despegue. No había tiempo para procesar nada, ni para llorar, ni para derrumbarse. Tenía que actuar. Tomó el teléfono y marcó el número de su mejor amiga, Elena Martínez, quien además era una de las mejores abogadas penalistas de Barcelona. Elena respondió al segundo timbrazo. Sofía, ¿qué ocurre? Elena, necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Es una emergencia. Y trae a alguien de la policía, a los mejores que conozcas. ¿Qué ha pasado? Mi esposo me ha estado robando durante años. Está ahora mismo en un avión, huyendo a Argentina conmigo. Y su padre, al que creíamos en coma, acaba de despertar y me dijo que Javier lo ha estado drogando durante 10 años. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Sofía, ¿has estado bebiendo? Estoy completamente sobria y completamente seria. Tengo pruebas físicas, documentos, pasaportes falsos, planes escritos, todo, pero el avión despega en 37 minutos. Necesito detenerlo antes de que aterrice en Buenos Aires y desaparezca para siempre. Dios mío, de acuerdo, voy para allá, y llamaré al inspector Miguel Ruiz. Es el mejor en fraude financiero. Estaremos allí en 15 minutos. Date prisa, por favor. Sofía colgó y regresó casi corriendo a la habitación de Vicente. Él seguía despierto mirándola con una mezcla de cansancio y esperanza. ¿Encontraste algo? Sí, todo. Dios, Vicente, tenías razón, en todo. ¿Llamaste a la policía? Vienen en camino, pero hay algo que no entiendo. Si Javier planeaba huir hoy, ¿por qué dejó todos esos documentos en el compartimento secreto? ¿Por qué no se los llevó? Vicente cerró los ojos un instante, como reuniendo fuerza. ¿Por qué? Iba a volver, más tarde, después de que yo muriera. Necesitaba esos documentos para completar las ventas de propiedades, para transferir lo que faltaba. Iba a regresar en un mes, con otra identidad, para cerrar todo, y pensó que nadie los encontraría antes. Sí, porque solo él sabía del compartimento, o eso creía. Sofía volvió a sentarse junto a la cama. ¿Cómo lo soportaste? 10 años sin poder moverte, sin poder hablar, sabiendo todo lo que estaba pasando. Los ojos de Vicente se llenaron de lágrimas. Fue el infierno. Quise morir muchas veces, pero pensé en ti, en Lucía. Sabía que si moría Javier se saldría con la suya. Así que resistí, esperé este momento. ¿Por qué hoy? ¿Por qué puedes moverte y hablar ahora? La doctora Carmen se fue ayer. No, me dio la dosis. Por primera vez en 10 años. Las drogas están saliendo de mi cuerpo. Estoy débil, pero puedo moverme un poco. Puedo hablar. Sofía tomó su mano con cuidado. Te sacaremos de esto. Te llevaremos a un hospital de verdad. Te curaremos. Primero, salva a Lucía. Salva tu empresa. La justicia puede esperar. Lucía, no. Tenía razón. Sofía miró el teléfono otra vez. 11:05 a.m. 25 minutos. Sería suficiente. Elena Martínez llegó 14 minutos después, acompañada por el inspector Miguel Ruiz y 2 agentes uniformados. Elena tenía 52 años, el cabello corto y gris, y una reputación implacable en los tribunales. Miguel Ruiz rondaba los 50, de complexión sólida y mirada atenta, de esas que no dejan escapar nada. Sofía lo recibió en la puerta con una pila de documentos del compartimento oculto entre los brazos. Enséñenme todo, dijo Miguel, sin rodeos. Los condujo a la oficina de Javier. Mostró el panel secreto, extendió las carpetas sobre el escritorio. Miguel y Elena revisaron los documentos con método, mientras Sofía explicaba cada detalle: el despertar de Vicente, su relato, los pasaportes falsos, el vuelo a Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo queda para el despegue?, preguntó Miguel. Sofía miró el teléfono. 18 minutos. Miguel sacó el suyo y marcó. Inspector Ruiz, necesito que detengan el vuelo IB 68 entre 32 a Buenos Aires. Sale a las 11:30 desde el sospecha de sustracción de menor a bordo. Sí, un menor,
No, no hay tiempo para una orden completa. Tenemos causa probable, fraude financiero, sustracción de menor, conspiración. De acuerdo. Manténgame informado. Colgó y miró a Sofía. He alertado a seguridad del aeropuerto. Intentarán detener el vuelo antes del despegue. Pero si ya está en pista, entonces despegará, completó Sofía. Sí. Pero también he contactado a las autoridades argentinas. Si aterriza en Buenos Aires, lo detendrán en inmigración. Los pasaportes falsos juegan a nuestro favor. Es delito federal aquí y allí. Elena intervino. Sofía, tenemos que actuar en varios frentes. Primero, tus cuentas bancarias. Hay que congelarlas antes de que Javier haga más transferencias. Ya lo hice, respondió. Llamé al banco hace 10 minutos. Todo está bloqueado. Bien. Segundo, necesitamos documentar esto de forma adecuada. Miguel, ¿puedes obtener una orden de registro? No hace falta. La señora Navarro es la propietaria de la casa y ha dado su consentimiento. Eso basta. Tercero, necesito ver a Vicente. Si su testimonio es cierto, es clave. Sofía los condujo a la habitación. Vicente seguía despierto, aunque claramente exhausto. Miguel se acercó a la cama. Señor Ortega, soy el inspector Miguel Ruiz. ¿Puede confirmar su identidad? Vicente Ortega, 75 años, padre de Javier Ortega. ¿Confirma que ha estado consciente durante los últimos 10 años? Sí. Drogado. Por mi hijo. ¿Y la enfermera? La doctora Carmen López? Sí. ¿Puede explicar qué ocurrió hace 10 años? Vicente tomó una respiración temblorosa. Descubrí que Javier estaba robando dinero. De Sofía, de su empresa. Vi transferencias, archivos en su computadora. Lo enfrenté. Le dije que iba a decírselo a Sofía, a la policía. ¿Y qué pasó entonces? Esa noche cena. Javier me preparó sopa. Tomé 2 cucharadas. Me sentí mareado. Me desmayé. Cuando desperté, no podía moverme. No podía hablar, pero podía oírlo todo. Escuchó a Javier admitir el envenenamiento. Sí, habló con Carmen, en mi habitación. Pensaron que no podía oír. Dijeron, ahora está neutralizado. Manténlo así hasta que muera de forma natural. Miguel grababa cada palabra en su teléfono. Escuchó otros planes, otros delitos, muchos. Durante 10 años, Javier hablaba por teléfono, en mi habitación, con su hermano Andrés. Planeaban transferencias, fraudes, documentos falsos. ¿Su hermano Andrés también está implicado? Sí, trabaja en Tecnova, como CFO. Javier lo colocó allí, para robar desde dentro. Sofía sintió el golpe como una bofetada. Andrés Ortega trabaja para mí. Desde hace 3 años, Javier lo recomendó. Dijo que era confiable, que necesitábamos familia en puestos clave. Familia, repitió Vicente con amargura. Javier usó la familia como herramienta para robar. El teléfono de Miguel sonó. Contestó, escuchó en silencio. Su expresión se ensombreció. Entiendo, gracias. Colgó y miró a Sofía. El vuelo despegó. Hace 3 minutos. No lograron detenerlo a tiempo. Sofía sintió el ardor de las lágrimas. Lucía estaba en el aire, camino a Argentina, con un padre que la usaba como moneda de cambio. Pero, continuó Miguel, las autoridades argentinas ya están alertadas. Cuando el vuelo aterrice en Buenos Aires, dentro de 12 horas, serán detenidos en inmigración. Los pasaportes falsos garantizan una retención inmediata. ¿Y Lucía? Quedará bajo custodia de los servicios sociales argentinos de forma temporal. Luego será repatriada a España. Con usted, temporalmente, repitió Sofía. Mi hija estará sola, en un país extraño, asustada. Elena apoyó una mano en su hombro. La recuperaremos, te lo prometo, pero primero tenemos que construir un caso sólido contra Javier, para asegurarnos de que nunca pueda acercarse a Lucía otra vez. Miguel asintió. Y para eso necesito revisar todo, las cuentas de la empresa, los registros de transferencia, y debo interrogar a Andrés Ortega y a la doctora Carmen López. ¿Dónde está la doctora Carmen ahora?, preguntó Elena. Visitando a su familia en Sevilla, respondió Sofía. Se fue ayer, regresa mañana. Coordinaré con la policía de Sevilla. La arrestaremos al volver. ¿Y Andrés? Está en la oficina hoy. Es sábado, pero Tecnova tiene personal los fines de semana. Sofía asintió. Puedo llamarlo, decirle que venga aquí, que hay una emergencia. No,
dijo Miguel. Mejor vamos nosotros. La sorpresa juega a nuestro favor. Una hora después, Miguel y dos agentes entraron en las oficinas de Tecnova, en el distrito 22A de Barcelona. Sofía los acompañó, con Elena a su lado. Andrés Ortega estaba en su despacho, revisando hojas de cálculo en la pantalla. A sus 45 años se parecía mucho a Javier. Mismo cabello oscuro, misma complexión delgada, pero donde Javier era carismático, Andrés resultaba nervioso. Levantó la vista al verlos entrar, confundido. Sofía, ¿qué haces aquí? Pensé que Javier y tú. Javier está en un vuelo a Argentina, lo interrumpió Miguel, con pasaportes falsos y con 4 millones de euros robados. El rostro de Andrés perdió el color. Yo, no sé de qué habla. Andrés Ortega queda detenido por fraude financiero, conspiración y blanqueo de capitales. Espera, no hice nada. Miguel hizo un gesto a los agentes, que sacaron las esposas. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Sofía, gritó Andrés mientras lo esposaban. No sabía nada. Javier me pidió que hiciera algunas transferencias. Dijo que era rutina. Yo solo seguí órdenes. Las transferencias suman 450.000 euros, respondió Miguel frío, en 3 años, y todas fueron a cuentas offshore vinculadas a usted y a Javier. Podrá explicarlo en comisaría. Mientras se llevaban a Andrés, Sofía se dejó caer en su silla. Elena se sentó frente a ella. ¿Cómo me pasó esto?, susurró Sofía. ¿Cómo no lo vi? Porque confiabas, y porque Javier es un manipulador experto. He visto este patrón antes, Sofía. Hombres que seducen a mujeres exitosas, se infiltran en sus vidas y en sus negocios, y roban de forma sistemática durante años. ¿Lo has visto antes? Sí, y hay algo que necesitas saber. Javier casi seguro lo ha hecho antes. A otras mujeres, los estafadores de este nivel no empiezan con su primera víctima, afinan su método con el tiempo. Sofía la miró. ¿Crees que hay más mujeres a las que Javier estafó? Es muy probable, y si las encontramos, su testimonio reforzará enormemente el caso. Miguel, que había regresado tras entregar a Andrés a otros agentes, asintió. Ya estoy investigando el historial de Javier. Antecedentes, matrimonios anteriores, relaciones pasadas. Dame 24 horas. Sofía miró el teléfono. Eran las... Javier llevaba casi 3 horas en el aire, 9 más hasta Buenos Aires. Quiero ir a Argentina, dijo de pronto. Cuando arresten a Javier, quiero estar allí, quiero recuperar a Lucía yo misma. Puedo organizarlo, respondió Miguel. Hay un vuelo nocturno a las... Llegarías mañana por la tarde, a tiempo para la llegada de Javier. Resérvalo, Sofía, dijo Elena con suavidad. ¿Estás segura? Va a ser duro. Ver a Javier arrestado, ver a Lucía confundida, asustada. Estoy segura. Lucía me necesita, y yo necesito ver la cara de Javier cuando entienda que lo hemos atrapado. Esa noche Sofía hizo la maleta con movimientos automáticos. Ropa, documentos, el pasaporte de Lucía, papeles legales de custodia. Vicente fue trasladado a un hospital bajo protección policial. Los médicos confirmaron que había sido drogado de forma sistemática durante años, que su recuperación sería lenta pero posible. La doctora Carmen fue arrestada en Sevilla, mientras intentaba abordar un vuelo a Colombia. Al parecer, Javier le había pedido que huyera también, probablemente para borrar testigos. Ahora estaba bajo custodia, y según Miguel, había empezado a cooperar. Carmen admitió que Javier la contrató específicamente para mantener a Vicente sedado. Le dijo Miguel a Sofía por teléfono. Le pagó 300.000 euros a lo largo de 10 años. Y hace 6 meses, Javier le pidió que aumentara la dosis, que matara a Vicente lentamente. Carmen dice que no pudo hacerlo, que pensaba renunciar después de este viaje. Después de este viaje, repitió Sofía. Qué conveniente. Sí, creo que Javier planeaba que Vicente muriera esta semana, mientras él estaba en Europa, para no levantar sospechas. Sofía sintió náuseas. Intentó matar a su propio padre. No solo lo intentó, respondió Miguel, lo torturó. Durante 10 años. A las 10 de la noche Elena pasó a buscar a Sofía para llevarla al aeropuerto. En el coche Elena le entregó una carpeta. Miguel encontró algo sobre el pasado de Javier. Sofía la abrió. Dentro había 2 expedientes. Ana Torres,
52, casada con Javier Ortega 2000. Miguel había añadido notas de su entrevista con Ana. La señora Torres dice que conoció a Javier en 2010, en una gala benéfica en Sevilla. Él era encantador, se presentó como consultor de inversiones, dijo que podía ayudarla a gestionar el patrimonio familiar. Se casaron 6 meses después, rápido según ella, pero Javier insistió en que cuando sabes, cuando sus padres murieron en un accidente de tráfico en 2011, Ana heredó 800.000 euros. Javier sugirió invertirlos con inteligencia. Abrieron cuentas conjuntas. Él se encargaba de todo. Un día de 2012, Ana fue al banco para retirar dinero. La cuenta estaba vacía. Llamó a Javier. El número ya no existía. Fue a su oficina, cerrada. Javier había desaparecido. Con todo el dinero, Ana contrató a un investigador privado. Descubrió que Javier Ortega ni siquiera era su nombre real, o al menos que usaba múltiples identidades. Ana se sintió demasiado avergonzada para denunciarlo, demasiado humillada para admitir que había confiado así. El segundo expediente. Isabel Prado, 48 años, Valencia, relación con Javier Ortega, 2000. En 2015 descubrió que 1,2 millones de euros habían sido transferidos de su empresa a cuentas desconocidas. Presentó cargos, caso archivado por falta de pruebas. Javier desapareció antes del juicio. Notas de Miguel sobre Isabel. La señora Prado es más directa que Ana Torres. No siente vergüenza, solo rabia. Dice que conoció a Javier en 2013, un año después de que desapareciera de la vida de Ana. Otra ciudad. Otro nombre. Se hacía llamar Javier Ruiz. La misma táctica. Encantador. Atento. Interesado en su empresa de importación textil. No se casaron, pero vivieron juntos 2 años. Él se convirtió primero en su asesor financiero informal y luego en el formal. Acceso total a las cuentas. En 2015 Isabel detectó irregularidades. Contrató a un auditor. El auditor descubrió que 1,2 millones habían sido transferidos a cuentas offshore en los 2 años anteriores. Isabel enfrentó a Javier. Él lo negó. Dijo que el auditor estaba equivocado, que eran inversiones legítimas. Cuando Isabel presentó cargos penales, Javier desapareció. Simplemente se fue. Dejó todo en el apartamento. Ropa, libros, fotos, como si nunca hubiera existido. Sofía cerró la carpeta, con el estómago revuelto. Soy la tercera. Sí. Y probablemente no la última, si no lo hubiéramos detenido. ¿Contactaste a estas mujeres? Miguel lo hizo. Ambas están dispuestas a declarar. De hecho, lo desean. Quieren justicia. Yo también. Sofía subió al vuelo de las 11 de la noche. 11 horas hasta Buenos Aires. 11 horas para intentar procesar todo lo ocurrido en las últimas 18. Se acomodó en su asiento de primera clase y miró por la ventana mientras el avión despegaba. Barcelona se hacía pequeña bajo ella. La ciudad donde había construido su vida, su empresa, su familia, todo sostenido por una mentira. Cerró los ojos, pero no logró dormir. Su mente no se detenía. Javier, su esposo durante 12 años. El hombre que había jurado amarla, protegerla, honrarla. ¿Cuánto de eso había sido real? Algo siquiera. Recordó su primera cita. Javier había reservado un restaurante en una azotea con vistas al Mediterráneo. Champán. Risas toda la noche. Eres distinta a todas las mujeres que he conocido, le había dicho. Eres fuerte, independiente, exitosa. Eso me intimida y me fascina. ¿Había sido sincero? ¿O solo frases ensayadas? Recordó el día en que nació Lucía. Javier había llorado, lágrimas de alegría. Había dicho: somos una familia ahora, tú, yo y este pequeño milagro. ¿Había amado a Lucía? ¿O ella también había sido una herramienta más, una forma de atarla y asegurarse su confianza total? Sofía abrió los ojos y miró a la azafata que pasaba con el carrito de bebidas. Whisky, dijo, doble. Normalmente no bebía, pero aquel no era un día normal. El whisky le quemó la garganta, no alivió el dolor en el pecho, el de la traición, el de 12 años desperdiciado. Y luego estaba Vicente, pobre Vicente, atrapado en su propio cuerpo durante una década, consciente de todo, sin poder moverse, sin poder hablar. ¿Qué clase de persona hace algo así a su propio padre? Un monstruo.
Eso era Javier, no un hombre, un monstruo. Y Sofía había dormido junto a ese monstruo durante 12 años. Había compartido su cama, había tenido una hija con él. Se sintió sucia, usada, desechada, pero también sintió otra cosa, algo frío duro, formándose en su interior, furia. Javier creyó que podía robarle, manipularla, destruirla. Se equivocó. Sofía tuvo la sensación incómoda de que muchas de las cosas que había dado por ciertas durante años empezaban a desmoronarse al mismo tiempo. El hombre que dormía a su lado había planeado su ruina durante años. Y lo peor, Lucy, su hija inocente, había sido arrastrada a todo aquello, sin saber nada. Javier debió decirle que era un viaje especial, una aventura de padre e hija. ¿Cuándo habría descubierto Lucía la verdad? Al llegar a Argentina, cuando Javier le dijera que no volverían a casa, que mamá no iría por ella, Sofía lloró en silencio en su asiento de primera clase, por su hija, por Vicente, por ella misma, pero entre las lágrimas volvió a sentirlo, ese algo frío y firme en el pecho. Determinación. Javier Ortega iba a pagar, por cada euro robado, por cada año de tortura infligido a Vicente, por cada mentira, por cada manipulación. La justicia lo alcanzaría, y Sofía se encargaría personalmente de ello. El vuelo de Javier aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, a las 10:42 de la mañana del domingo. Sofía, que había llegado casi 3 horas antes en un vuelo más rápido, esperaba en una sala de observación junto a las autoridades argentinas. El inspector Carlos Méndez, de la Policía Federal Argentina, le había explicado el procedimiento. Cuando su esposo y su hija pasen por inmigración con los pasaportes falsos, los detendremos. Será rápido, profesional. Intentaremos no asustar a la niña más de lo necesario. Sofía sintió, sin apartar la mirada de las pantallas que mostraban las filas de inmigración. Elena estaba a su lado. Había viajado en el mismo vuelo. ¿Estás lista para esto? No, admitió Sofía, pero no tengo alternativa. En la pantalla comenzaron a aparecer los pasajeros procedentes de Madrid, familias, ejecutivos, turistas, todos con el cansancio propio de un vuelo de 12 horas. Y entonces lo vio, Javier, tomando a Lucía de la mano. El corazón de Sofía se encogió. Lucía parecía asustada, confundida, tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado. Arrastraba su mochila de unicornios, la misma que había llevado con tanta ilusión en Barcelona. Javier se inclinó hacia ella, hablándole al oído. Sofía no podía escuchar las palabras, pero veía su boca moverse, sonreír, intentar tranquilizarla. Bastardo, murmuró Sofía clavándose las uñas en las palmas. Javier se enderezó y avanzó hacia un mostrador de inmigración. Lucía lo siguió, mirando alrededor con nerviosismo, como si supiera que algo no estaba bien. La agente de inmigración era una mujer de unos 40 años, cabello recogido en un moño, expresión seria, profesional. Javier le entregó los 2 pasaportes argentinos con una sonrisa segura. Buenos días, dijo en un español perfecto, con acento porteño. Mateo Ramírez y mi hija Valentina. Volvemos a casa después de visitar a la familia en España. La agente tomó los pasaportes, miró las fotos, miró a Javier, miró a Lucía, luego escaneó el pasaporte de Javier. Sonó un pitido, no el sonido habitual de un escaneo correcto. Era distinto, más agudo, más urgente. La expresión de la agente cambió. Fijó la vista en la pantalla. Leyó algo, después presionó un botón debajo del mostrador. Un botón de alerta. Señor Ramírez, dijo con voz calmada. ¿Podría esperar un momento, por favor? Javier mantuvo la sonrisa, pero Sofía alcanzó a notar la rigidez en sus hombros. Por supuesto. ¿Hay algún problema? Solo una verificación de rutina. 3 agentes de seguridad aparecieron de inmediato. 2 hombres corpulentos y una mujer, todos con las manos cerca de sus armas. Señor, dijo uno de ellos, necesitamos que nos acompañe. La sonrisa de Javier se quebró. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Ahora, señor. Javier miró a su alrededor, las cámaras, los otros pasajeros observando, los agentes cerrando el círculo. Lo entendí. Su rostro pasó de la confianza al desconcierto, y luego a algo muy cercano al pánico. Esto es un error, dijo alzando la voz. Debe haber una confusión. No hay ninguna confusión, señor. Por favor, acompáñenos.
Javier se volvió hacia Lucía. Lucía dijo rápido, con urgencia, quédate aquí. Papá tiene que hablar con estas personas. Todo está bien, todo va a estar bien. Pero Lucía rompió a llorar. Las lágrimas bajaban sin control. Papá, no te vayas. Tengo miedo. La agente mujer se agachó frente a ella. Su tono era suave, casi maternal. Cariño, todo va a estar bien. ¿Quieres venir con nosotros? Tenemos juguetes y helado. Y tu mamá está aquí. Te está esperando. Lucía la miró, con los ojos enormes, llenos de lágrimas. Mamá, mamá está aquí. Sí, amor, muy cerca. ¿Quieres verla? En la sala de observación, Sofía ya corría hacia la salida. Elena la siguió, apenas logrando alcanzarla. Llegaron a inmigración justo cuando esposaban a Javier, sus manos a la espalda. El clic metálico resonó en el espacio abarrotado. Cuando Javier vio a Sofía, su rostro cambió en cuestión de segundos. Sorpresa, confusión, comprensión, y al final furia. Sofía, dijo con la voz tensa, ¿qué haces aquí? Ella se acercó despacio, cada paso medido, sin apartar la mirada. Vengo a recuperar a mi hija, respondió con una frialdad absoluta, y a asegurarme de que pagues por lo que hiciste. No hice nada. Esto es un error, un malentendido. ¿Un malentendido? Sofía soltó una risa breve, sin humor. 4 millones de euros robados son un malentendido. Los pasaportes falsos, drogar a tu padre durante 10 años. El color desapareció del rostro de Javier. Vicente está muerto. Ha estado en coma durante. Vicente está vivo, despierto y hablando, y te ha denunciado. Por primera vez, Sofía vio miedo auténtico en sus ojos, no inquietud, miedo real. Eso es imposible. Nada es imposible, Javier, excepto que salgas de esta. Los agentes comenzaron a llevárselo. Javier se resistió, girándose, intentando mirar atrás, intentando alcanzar a Lucía. Lucía, hija, no les creas. Tu madre está mintiendo. Yo te amo, siempre te he amado. Pero Sofía ya estaba junto a su hija. Lucía permanecía inmóvil, mirando alternativamente a su padre arrestado y a su madre apareciendo de pronto. Sofía se arrodilló frente a él. Lucía, susurró abriendo los brazos. La niña la miró, las lágrimas seguían cayendo. El labio inferior le temblaba. Mamá, no entiendo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué arrestan a papá? Ven, cariño, ven con mamá. Lucía se lanzó a sus brazos, sollozando. Su pequeño cuerpo se estremecía con cada llanto. Sofía la abrazó con fuerza, tan fuerte que Lucía jadeó un poco, pero no se quejó, solo se aferró a ella como a un salvavidas. Lo siento, lloró Lucía contra su hombro. Lo siento mucho, mamá. ¿Por qué lo sientes, amor? No hiciste nada malo. Papá dijo que íbamos a Valencia y a París, pero en el avión dijo que había cambiado de idea, que viviríamos en Argentina, que sería una aventura. Yo no quería, quería volver a casa, quería verte. Lloré y papá se enojó. Dijo que estaba siendo una niña mala. Sofía sintió como las lágrimas le quemaban los ojos. Besó la cabeza de Lucía una y otra vez. No eres una niña mala, nunca. Eres perfecta, y ahora estás a salvo. Mamá está aquí, te tengo. Vieron cómo Javier era llevado por un pasillo lateral. Su último grito se perdió en la distancia, y Lucía se acurrucó aún más contra su madre, dejando salir por fin todos los miedos y la confusión acumulados durante las últimas 24 horas. El inspector Méndez se acercó a Sofía. Señora Navarro, su esposo está bajo custodia. Será deportado a España en 24 horas para enfrentar cargos allí. ¿Necesita algo más? Solo quiero llevar a mi hija a casa. Por supuesto. Tenemos los documentos listos. Pueden tomar un vuelo esta misma noche si lo desean. Sofía asintió, estrechando a Lucía contra su pecho. Esta noche. Sin duda, en el vuelo de regreso a Barcelona, Lucía hizo por fin las preguntas que Sofía había temido durante todo el día. Viajaban juntas en primera clase. Elena había reservado asientos adicionales para darles privacidad. Lucía estaba recostada contra Sofía, con la mochila de unicornio sobre el regazo. No la había soltado desde el aeropuerto. Durante la primera hora apenas hablaron. Sofía se limitó a sostenerla. Lucía lloró en silencio contra su pecho. Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero y las luces de la cabina se atenuaron, Lucía habló al fin. Mamá, dijo con voz pequeña, ¿por qué papá nos mintió sobre el viaje? Sofía respiró hondo.
Había pensado en esa pregunta todo el día, en cómo explicarle a una niña de 9 años que su padre era un criminal, que parte de su familia había sido una mentira. ¿Por qué? Papá hizo cosas malas, cariño. Tomó dinero que no era suyo. Y planeaba escapar para que no lo atraparan. ¿Y por qué quería llevarme? Esa era la pregunta que más había temido. Papá te ama, de verdad, pero también tomó decisiones muy malas. Y pensó que si te llevaba con él, yo no podría detenerlo. Lucía guardó silencio un momento, intentando entender. ¿Me usó? La palabra le atravesó el corazón a Sofía, porque era cierta, y porque Lucía, con solo 9 años, lo había comprendido. Sí, cariño, lo siento mucho. ¿Cuándo supo que iba a hacer esto? ¿Cuándo decidió usarme? No lo sé, mi amor. Tal vez lo planeó durante mucho tiempo. Tal vez fue algo más reciente. Pero no importa cuándo. Lo importante es que no funcionó. Estás conmigo ahora. Estás a salvo. Lucía comenzó a llorar otra vez. Lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. En el avión a Argentina, dijo entre sollozos. Papá me dijo que teníamos que cambiar de planes, que Valencia y París podían esperar, que íbamos a vivir una gran aventura en Buenos Aires. Sofía apretó los labios, escuchando. Le dije que quería volver a casa, que quería verte, y se enojó. Dijo que estaba siendo ingrata, que había gastado mucho dinero en ese viaje especial. Sofía sintió cómo la ira le subía por la garganta, y luego dijo que probablemente no volvería a ver a mamá en mucho tiempo, que estabas muy ocupada con el trabajo, que no tenías tiempo para mí. Sofía cerró los ojos un segundo. ¿Cómo había podido Javier decirle eso? ¿Cómo se había atrevido a usar así a su hija? Eso no es verdad, dijo con firmeza. Nunca he estado demasiado ocupada para ti. Nunca. Eres lo más importante de mi vida. Entonces, ¿por qué papá dijo eso? Porque intentaba separarte de mí, porque sabía que si estábamos juntas, descubriríamos la verdad. Lucía pensó unos segundos. Papá irá a la cárcel. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Mucho tiempo, cariño. Lo extrañaré, probablemente, y está bien sentirte así. Papá hizo cosas malas, pero sigue siendo tu padre. Puedes quererlo y estar enfadada con él al mismo tiempo. ¿Tú estás enfadada con él? Sofía eligió sus palabras con cuidado. Sí, estoy muy enfadada, pero también estoy triste, porque pensé que conocía a tu padre, pensé que era una buena persona, y descubrir que no lo era, duele. Lucía se acurrucó aún más contra ella. Puedo ver al abuelo Vicente. Papá siempre decía que estaba en coma, que nunca despertaría. ¿Eso también era mentira? Sí, cariño. El abuelo Vicente está despertando ahora, y quiere conocerte, de verdad, por primera vez. ¿Me va a querer? La pregunta le rompió el corazón. Te va a amar, ya te ama, siempre lo ha hecho. Incluso cuando no podía moverse ni hablar te amaba. Lucía permaneció en silencio un buen rato. Sofía pensó que se había quedado dormida, pero entonces habló de nuevo. Mamá, ¿tú me vas a dejar alguna vez? Nunca, jamás, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. ¿Lo prometes? Lo prometo. Finalmente Lucía se quedó dormida, exhausta, física y emocionalmente, la cabeza apoyada en el regazo de Sofía, la respiración por fin, tranquila. Sofía la observó dormir. Esa niña inocente que había sido arrastrada a un infierno que no merecía, usada como herramienta por su propio padre, pero ahora estaba a salvo, y Sofía se aseguraría de que nunca más volviera a ser lastimada. Cuando aterrizaron en Barcelona, Miguel Ruiz los estaba esperando. Bienvenida a casa, señora Navarro. Y tú también, Lucía. ¿Dónde está Javier? Preguntó Sofía. Llegará mañana. En custodia. Será trasladado directamente a prisión preventiva mientras se prepara el juicio. ¿Y Andrés? ¿Y Carmen? Ambos detenidos. Carmen ha confesado todo. Andrés intenta negociar, pero no tiene mucho margen. La evidencia en su contra es contundente. ¿Y el dinero? Hemos rastreado la mayor parte. 4 millones en cuentas offshore, otro medio millón en cuentas locales, a punto de ser transferido. Todo está congelado ahora. Recuperarás la mayor parte, posiblemente todo. Sofía sintió alivio, no por el dinero, tenía suficiente, sino porque significaba que Javier no había ganado, no se había salido con la suya.
¿Y las otras mujeres? Ana e Isabel, ambas han declarado. Y hay más. Encontramos al menos 2 mujeres adicionales. Casos más antiguos. Anteriores incluso a Javier lleva haciendo esto como mínimo 15 años. Dios mío, es un depredador en serie, un estafador profesional. Pero esta vez lo atrapamos. Y esta vez pagará por todo. 3 semanas después, Sofía visitó a Vicente en el centro de rehabilitación. El anciano había ganado peso, el color había vuelto a su rostro, y hablaba con mucha más claridad. Lucía estaba con ella. Al principio se había mostrado nerviosa, pero al ver la sonrisa de Vicente, tan cálida, corrió hacia él. Abuelo, Vicente la abrazó con lágrimas en los ojos. Lucía, mi preciosa nieta, por fin, puedo abrazarte. Papá decía que nunca despertarías. Tu papá dijo muchas mentiras. Pero ahora estoy despierto, y voy a recuperarme, y vamos a conocernos de verdad. Pasaron la tarde juntos. Vicente le contó historias de cuando Javier era niño, antes de convertirse en lo que terminó siendo. ¿Papá fue bueno alguna vez?, preguntó Lucía. Vicente pensó un momento. Tu papá era complicado, siempre ambicioso, siempre queriendo más, pero también había bondad en él, hasta que la codicia lo consumía. ¿Es culpa mía por haber nacido? No, Vicente tomó sus manos. Nada de esto es tu culpa. Tú eres lo mejor que salió de todo esto. Tú y tu mamá son familia de verdad, amor de verdad. Sofía observaba la escena con el corazón roto y lleno al mismo tiempo, roto por los años perdidos, lleno por los que aún quedaban por vivir. El juicio comenzó en enero de 2000. Yo presidí el caso y desde el primer día supe que sería histórico. Era un lunes frío y lluvioso en Madrid. El cielo gris, pesado, y la lluvia cayendo sin pausa. Pero la audiencia provincial estaba intensamente iluminada, una isla de luz en medio del invierno. La sala no estaba solo llena, estaba abarrotada, la galería pública ocupada hasta el último asiento, prensa, activistas de derechos de las mujeres con pancarta, curiosos que habían seguido el caso en los medios, y quizá lo más conmovedor, decenas de mujeres que se veían reflejadas en la historia de Sofía, mujeres estafadas, manipuladas, traicionadas por hombres en quienes habían confiado. No se permitían cámaras dentro, pero afuera en las escalinatas del edificio, había al menos 20 equipos de noticias. El caso se había convertido en un símbolo, no solo de fraude matrimonial, sino de violencia económica, de cómo el abuso puede ser silencioso, invisible, y aún así devastador. Cuando entré a la sala y tomé asiento en el estrado, el murmullo cesó de inmediato, todas las miradas se dirigieron hacia mí. Golpeé el mazo una vez, el sonido resonó en el aire cargado de tensión. Buenos días, este tribunal queda abierto. Caso del Estado contra Javier Ortega Mendoza. Que todos tomen asiento. Miré hacia la mesa de la defensa. Javier estaba allí, flanqueado por 3 abogados de alto perfil. Vestía un traje oscuro impecable, camisa blanca, corbata azul discreta, el cabello peinado hacia atrás. Parecía un ejecutivo respetable, no un criminal, pero yo había leído el expediente, había revisado cada prueba, sabía exactamente quién era. A su lado su abogado principal, Ricardo Santos, organizaba documentos con calma estudiada. Santos tenía fama de implacable, de defender a clientes indefendibles y ganar. Había sacado de prisión a asesinos, estafadores, violadores, gracias a su oratoria y tácticas agresivas. Pero no ese día, no en mi sala. Miré hacia la galería. Sofía estaba sentada en la primera fila, Vicente a su lado, aún delgado, aún moviéndose con lentitud, pero con la mirada clara, atenta, lista para declarar. Lucía no estaba presente. Era demasiado joven, demasiado vulnerable para presenciar el juicio de su padre. Sofía llevaba una fotografía suya en el bolso, como un amuleto. Detrás de Sofía, sentadas juntas como un frente unido, estaban las mujeres a las que Javier había estafado a lo largo de los años. Ana Torres, Isabel Prado, Carmen Díaz, Lucía Romero. Todas exitosas, todas inteligentes, todas completamente engañadas por el hombre sentado en la mesa de la defensa. El fiscal, Eduardo Vega, presentó el caso con precisión. Señoría, durante las próximas semanas
Demostraremos que Javier Ortega es un estafador en serie. Un hombre que ha pasado los últimos 15 años seduciendo sistemáticamente a mujeres exitosas, infiltrándose en sus vidas y en sus negocios, y robándoles millones. Los cargos eran extensos. Fraude agravado, 4,3 millones de euros a Sofía Navarro. Fraude continuado, 5 millones adicionales a otras 4 mujeres. Falsificación de documentos. Sustracción de menor. Intento de asesinato, Vicente Ortega. Asociación ilícita, con Andrés Ortega y Carmen López. La evidencia era abrumadora. Registros bancarios. Documentación falsificada. Pasaportes falsos. Testimonios múltiples. Pero el testimonio más devastador fue el de Vicente. Cuando lo llamaron al estrado, se levantó lentamente. Aún usaba bastón. Su cuerpo seguía recuperándose de 10 años de inmovilidad forzada. Caminó hacia el estrado con dignidad, con la cabeza alta. La sala quedó en silencio absoluto. Se escuchaba cada paso. El tap, tap, del bastón sobre el mármol. Cuando juró decir la verdad, su mirada recorrió la sala, pasó por los reporteros, los activistas, las mujeres que también habían sido víctimas, y finalmente se detuvo en su hijo. Javier sostuvo la mirada. No habló, no se movió, permaneció rígido, observando a su padre con una expresión imposible de descifrar. Eduardo Vega, el fiscal, se acercó al estrado. Señor Ortega, comenzó con voz serena, gracias por estar aquí hoy. Sé que esto debe de ser extraordinariamente difícil para usted. Vicente asintió despacio. Es difícil, sí, pero necesario. ¿Puede contarnos qué ocurrió hace 10 años? La noche en que su vida cambió. Vicente tomó aire. Cuando habló, su voz era clara, aunque la emoción latía justo debajo. Era diciembre de 2014. Javier vino a visitarme. Yo vivía solo, en un apartamento en Barcelona. Mi esposa, la madre de Javier, había muerto 2 años antes. Cáncer. Javier venía a verme con frecuencia, o eso creía yo. Ahora sé que venía a vigilarme, a asegurarse de que no descubriera lo que estaba haciendo. ¿Y qué fue lo que descubrió? Javier tenía un ordenador portátil. Lo dejó abierto en el salón cuando fue al baño. Yo estaba sentado allí, leyendo el periódico y vi una hoja de cálculo en la pantalla. Era una lista de transferencias bancarias. Cientos. Desde cuentas que reconocí, cuentas de Tecnova, la empresa de Sofía. ¿Qué hizo cuando vio eso? Esperé a que Javier regresara y le pregunté directamente, ¿qué es esto? ¿Estás robando a Sofía? ¿Y qué respondió? Vicente cerró los ojos un instante, como si el recuerdo aún le doliera en el cuerpo. Sonrió, esa sonrisa que conocía desde que era niño, la que usaba cuando creía ser más listo que los demás, y dijo, papá, no es un robo, es redistribución de riqueza. Sofía tiene demasiado. Yo merezco más. Un murmullo recorrió la sala. Golpeé el mazo. Orden, Vicente continuó. Le dije que iba a decírselo a Sofía, que llamaría a la policía, que no podía permitir que hiciera algo así. ¿Y Javier? Javier dejó de sonreír. Me miró de una forma que nunca había visto. Fría, calculadora. Dijo, papá, creo que deberías pensarlo mejor. Le respondí que no, que era su padre, que no iba a permitir que destruyera la vida de una mujer inocente. ¿Qué ocurrió después? Vicente tragó saliva. Sus ojos se humedecieron. Fue a la cocina. Dijo que prepararía té, que podríamos hablar con calma. Regresó con 2 tazas. Me dio una. Tomé un par de sorbos. Sabía raro, pero pensé que había usado otro tipo de té, y entonces empecé a marearme. La habitación giraba. Intenté levantarme, pero las piernas no respondían. Caí al suelo. Javier estaba de pie sobre mí, y dijo palabras que nunca olvidaré. Eduardo se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué dijo? Vicente miró directamente a Javier. Dijo, lo siento, papá, pero no puedes interponerte en mi camino. Esto es por tu propio bien. Vivirás, pero no hablarás. No hasta que sea demasiado tarde. Esas fueron las últimas palabras que escuché antes de perder el conocimiento. La sala quedó en silencio absoluto. Algunas personas lloraban abiertamente. Y cuando desperté, pero no desperté del todo. Podía oír, podía sentir, podía entender, pero no podía moverme. No podía hablar, no podía abrir los ojos. Estaba atrapado, en mi propio cuerpo, consciente, paralizado,
¿Cuánto tiempo estuvo así? 10 años, 3652 días. El abogado defensor, Ricardo Santos, intervino. Señor Ortega, estuvo bajo el efecto de medicamentos potentes durante una década. No es posible que sus recuerdos estén distorsionados. No, mis recuerdos son claros, muy claros, y no guarda resentimiento hacia su hijo. Un motivo para mentir. Vicente miró a Javier por primera vez desde que había comenzado a declarar. Mi hijo me torturó durante 10 años. Planeó matarme. Claro que siento resentimiento, pero no miento. Todo lo que he dicho es verdad, y él lo sabe. Javier sostuvo la mirada. No habló. Las otras mujeres testificaron después, una por una. Historias distintas, el mismo patrón. Javier las seducía, ganaba su confianza, accedía a sus finanzas y desaparecía con su dinero. Me sentí estúpida, dijo Ana Torres. Soy una mujer educada, exitosa. ¿Cómo caí en esto? Porque Javier es un experto, respondió Eduardo. Ha perfeccionado su método durante años. No es culpa suya. Andrés testificó bajo un acuerdo de reducción de pena. Admitió las transferencias, el encubrimiento, su complicidad. Es mi hermano, dijo. Pero lo que hizo es imperdonable. Carmen, la enfermera, confesó también. Javier me pagó para mantener a Vicente sedado. Al principio dijo que era por su bien, que sufría, pero con el tiempo entendí que era para silenciarlo. ¿Por qué no acudió a la policía? Tenía miedo. Javier me amenazó, dijo que me implicaría en otros delitos, que perdería mi licencia, mi carrera, así que seguí administrando las drogas. Finalmente Sofía subió al estrado, vestía con sobriedad, erguida, firme. Señora Navarro, dijo Eduardo, ¿puede contarnos cómo conoció a Javier? En una conferencia de tecnología, en 2012. Era encantador, atento, parecía interesado en mi trabajo, en mí. ¿Cómo evolucionó la relación? Rápido, demasiado rápido. Nos casamos a los 6 meses. Lucía nació al año siguiente, y poco a poco, le di acceso a todo, a mi vida, a mi empresa, a mis finanzas. Confiaba en él, completamente. Era mi esposo, el padre de mi hija. ¿Por qué no iba a confiar? Cuando descubrió la verdad, el día que Vicente despertó, me dijo que Javier me estaba robando, y cuando abrí el compartimento secreto, todo estaba allí, años de fraude. ¿Qué sintió? Sofía respiró hondo. Traición, rabia, vergüenza, pero sobre todo miedo. Miedo por Lucía. Javier iba a llevársela, a desaparecer con ella, pero no lo hizo. No, porque actué rápido, porque tuve ayuda, y porque Vicente fue lo bastante valiente como para advertirme, incluso después de 10 años de tortura. Aún ama a Javier. Sofía lo miró. No, amé a quien creí que era. Pero esa persona no existía. Era una máscara, una mentira. Al hombre real, lo desprecio. Ricardo Santos la interrogó con dureza. Le dio acceso a sus finanzas voluntariamente. Sí, porque confiaba en él. ¿Firmó documentos sin leer? Sí, porque me dijo que era rutina. Confía en mi esposo. No fue negligente. No, fui manipulada. Hay una diferencia. Javier declaró brevemente. Habló de malentendidos, de inversiones legítimas, de un viaje de vacaciones. La evidencia lo desmentía en todo. El juicio duró 4 semanas. El jurado deliberó 2 días. Cuando regresaron, el portavoz se puso de pie. En todos los cargos, declaramos al acusado culpable. Sofía exhaló. Vicente le apretó la mano. La sentencia llegó una semana después. Miré a Javier Ortega con severidad. Señor Ortega, ha sido declarado culpable de una de las estafas más crueles y elaboradas que he visto en 38 años de carrera. No solo robó dinero, robó confianza, robó años de vida, torturó a su padre, usó a su hija, destruyó a varias mujeres. La sentencia es la siguiente: fraude agravado, 15 años, falsificación de documentos 8 años, sustracción de menor 12 años, intento de asesinato 20 años, abuso económico y control coercitivo 5 años, total. Carmen López, 10 años, con posibilidad de libertad condicional a los 6. Todos los bienes robados serán restituidos a las víctimas con intereses. Se levanta la sesión. Mientras se llevaban a Javier, se giró una última vez hacia Sofía. Sus miradas se cruzaron. Sofía no apartó los ojos, no lloró, simplemente lo miró hasta que desapareció. Porque había ganado.
Y él, por fin, había perdido. Observé la escena con una sensación profunda de cierre. Lucía, riendo, abrazada a su abuelo. Vicente, vivo de una manera que parecía casi milagrosa. Sofía, conversando con algunos invitados, serena, presente. Me acerqué a ella antes de irme. Has construido algo importante aquí, le dije. Algo que va a durar. Sofía miró alrededor. A su padre político, a su hija, a las personas que llenaban la casa. No lo planeé, respondió. Solo seguí adelante. Un día a la vez. Eso suele ser lo más difícil. Y lo más simple, sonrió. Después de todo lo que pasó, entendí algo. El daño que nos hacen otros no tiene por qué definir el resto de nuestra vida. Puede marcarte, sí, pero no decidir quién eres después. Me despedí poco después. Mientras caminaba hacia la salida, escuché la risa de Lucía detrás de mí, y la voz de Vicente explicándole cómo mezclar colores sin que el lienzo se volviera turbio. Pensé en Javier Ortega, encerrado ahora en una celda, lejos de aquella casa. Pensé en las mujeres que había destruido, en los años robados, en la confianza traicionada. Y pensé también en Sofía, en cómo había perdido tanto, y aún así había conservado lo esencial. En mis 38 años como magistrada, había visto muchos casos cerrarse con sentencias duras. Había visto culpables condenados, víctimas indemnizadas, justicia aplicada según la ley. Pero pocos casos me habían recordado con tanta claridad por qué ese trabajo importaba. Con los años he aprendido que la justicia rara vez devuelve exactamente lo que se pierde, pero a veces permite algo igual de importante. No borra el dolor, no deshace el pasado, pero a veces, solo a veces, permite que las personas recuperen algo igual de valioso, la posibilidad de seguir adelante, de construir una vida que ya no esté definida por el abuso, sino por la elección consciente de vivir sin miedo. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, supe que esa historia no era solo la de una estafa elaborada o un crimen bien documentado. Era la historia de una mujer que se negó a quedar atrapada en lo que le hicieron, y de cómo al hacerlo rompió una cadena que llevaba años causando daño. Ese pensamiento me acompañó mucho tiempo después de cerrar el expediente. La observé mientras los observaba a ellos, y sentí el corazón lleno de algo parecido a la esperanza. Esta familia había atravesado un infierno, pero no solo había sobrevivido, había seguido adelante, había crecido. 2 años después de la sentencia, Sofía conoció a alguien, un hombre llamado Miguel, no Miguel Ruiz, el inspector, sino Miguel Serrano, profesor de literatura en la Universidad de Barcelona. Era amable, tranquilo, y sobre todo entendía cuando Sofía tenía días difíciles, días en los que la traición de Javier todavía pesaba. No tengo prisa, le dijo Miguel cuando Sofía le explicó que necesitaba tiempo. Podemos ir tan despacio como tú quieras. Lucía lo adoraba. Es como papá, dijo una vez. Pero sin la parte mala. Sofía rió y lloró al mismo tiempo. No se casaron rápido, de hecho no se casaron durante años, simplemente estuvieron juntos, construyendo confianza, algo real, sin atajos. Y cuando finalmente se comprometieron, 5 años después de conocerse, fue porque ambos estaban seguros, de verdad seguros. Vicente caminó con Sofía por el pasillo. A sus 81 años, seguía erguido, decidido. Estoy muy orgulloso de ti, susurró, por reconstruir tu vida, por atreverte a amar otra vez. Aprendí de ti, respondió Sofía. Tú nunca te rendiste, ni siquiera cuando parecía imposible. Yo tampoco lo haré. 3 años después de la sentencia, recibí una carta de Javier. Cumplía condena en la prisión de Soto del Real, en Madrid. Según los informes penitenciarios, era un preso ejemplar, callado, colaborador, asistía a cursos. La carta era breve. Magistrada Campos, sé que probablemente no debería escribirle, pero necesito decir algo. Tenía razón, robé más que dinero. Robé confianza, tiempo, vida. Durante años no lo vi, pensé que era solo estrategia, negocios. Aquí he tenido demasiado tiempo para pensar, y ahora entiendo que destruí vidas. La de Sofía, la de mi padre, la de Lucía, la de todas las mujeres a las que engañé. No espero perdón, no lo merezco. Mi padre me escribió una vez, solo una. Decía: ya no eres mi hijo, pero espero que encuentres paz. No sé si la encontraré, pero al menos puedo vivir con la verdad.
Javier Ortega. Guardé la carta en el expediente. No respondí. No había nada que responder. Si aquello era arrepentimiento real o una última forma de manipulación, ya no era asunto mío. Mi responsabilidad era otra. Asegurarme de que las Sofías del mundo tuvieran justicia, de que los Vicentes tuvieran voz, de que las Lucías estuvieran protegidas. Y ese trabajo seguía. Me llamo Beatriz Campos. Tengo 67 años y llevo 42 como magistrada en Madrid. He visto miles de casos. He dictado miles de sentencias. Pero el caso de Sofía Navarro, Vicente Ortega y Javier Ortega cambió algo en mí, porque la justicia no es solo castigo. A veces es simplemente permitir que alguien tenga una segunda oportunidad para levantarse y seguir. He visto lo peor del ser humano. Asesinos sin remordimiento, violadores, estafadores que arruinaron a personas mayores. Con el tiempo entendí que el daño que causó Javier Ortega tenía una crueldad distinta, porque no fue solo dinero, fue confianza, amor, la traición de los vínculos más íntimos. No robó a extraños, robó a su esposa, a su padre, a mujeres que lo amaron. Usó el amor como arma, la confianza como método, y eso para mí es más devastador que un robo a punta de pistola. Cuando alguien te roba con violencia, al menos sabes desde el primer momento a qué te enfrentas. Pero cuando te roba a alguien a quien amas, no solo pierdes bienes, pierdes fe, pierdes seguridad, pierdes la capacidad de confiar. Sofía perdió 12 años junto a un hombre que la veía como un recurso, pero con el tiempo recuperó algo que había perdido sin darse cuenta: la capacidad de decidir quién quería ser después. Vicente perdió 10 años atrapado en su propio cuerpo, pero ganó la posibilidad de conocer de verdad a su nieta, de ver justicia, de vivir libre. Y cuando lo vi pintar en la habitación que antes había sido su prisión, entendí algo. El ser humano tiene una capacidad inmensa para transformar el trauma en algo distinto, incluso en belleza. Lucía perdió la imagen idealizada de su padre, pero ganó la verdad. La verdad le dolió, pero también le dio algo a lo que aferrarse cuando todo lo demás se desmoronó. Hoy tiene 13 años, va a terapia, habla, siente, procesa. A veces extraña a su padre, a veces lo rechaza, y está aprendiendo que los sentimientos no son simples, que se puede amar una idea y rechazar una realidad, que se puede llorar a quien creíste conocer sin justificar lo que hizo. Esa es la paradoja del fraude y de la sanación, que exponer la mentira a veces es lo que libera. Sofía ya no es una víctima, es una sobreviviente, una defensora, una voz para quienes aún están atrapados en el abuso económico. Vicente ya no es un hombre silenciado, es un testigo, un sobreviviente, una prueba viva de resistencia. Y cada vez que recuerdo este caso entiendo por qué sigo aquí, porque la justicia, cuando funciona, no borra el daño, pero puede impedir que ese daño siga creciendo. Y eso, más que cualquier condena de prisión, es la verdadera justicia, porque al final, Javier no ganó nada, lo perdió todo: su libertad, su familia, su humanidad. Mientras tanto, Sofía, Vicente y Lucía ganaron lo único que de verdad importa: se recuperaron los unos a los otros, y con ello, un futuro abierto, lleno de posibilidades. Esa es, creo, la lección más importante de este caso: que la crueldad puede arrebatar mucho, pero no puede arrebatarlo todo, que incluso después de una traición profunda algunas familias encuentran la forma de seguir adelante sin negarlo todo, que la justicia, cuando se ejerce bien, no se limita a castigar el mal, también restaura el bien, y que a veces las víctimas más quebradas son las que terminan convirtiéndose en las defensoras más fuertes. Sofía Navarro me enseñó eso. Desde entonces, cada vez que entro a una sala, pienso menos en los expedientes y más en las personas que tendrán que seguir viviendo después.